bueno, se lo decíamos, mañana a las 8 de la mañana arranca la veda de cara a lo que será el domingo esta vuelta histórica para elegir, optar por un presidente para la Argentina. Por eso estamos con dos referentes del PRO, Carlos Cardoso, concejal, y Eduardo Toñoli, diputado provincial y concejal electo por el Frente para la Victoria. Aclarado. Vale la aclaración. Así es que bueno, uno por cada opción para la gente que vaya a votar y no en blanco. Sí, creemos que el voto en blanco va a ser muy poco significativo. Hay un debate muy fuerte en la sociedad. Estamos discutiendo los argentinos, el pueblo argentino en su totalidad movilizado y discutiendo de política, cosa que es saludable. Y bueno, nosotros creemos que en este último espacio de campaña, un poco menos de un mes que se dio entre las generales y lo que va a ser la segunda vuelta, tuvimos la oportunidad claramente, en boca obviamente de nuestro candidato, pero después en la campaña militante que hemos llevado adelante, bueno, Daniel Scioli expresó claramente los dos modelos de país que están confrontándose en las urnas. Uno, el que apostamos nosotros, que tiene que ver con pensar cualquier tipo de corrección de factores macroeconómicos a partir del ensanchamiento de la economía, a partir del consumo popular, a partir de la idea de que las paritarias son una herramienta positiva, a partir de la idea de la necesidad de creación, por ejemplo, de un Ministerio de Economía Popular, a partir de pensar fundamentalmente todas y cada una de las medidas en función de ese rumbo y de esa ancha avenida que estamos transitando con las mejoras que haya que hacer. Y el otro modelo, que es el que expresa Mauricio Macri y sus economistas, que es lo que no queremos, ¿no es cierto?, como Argentina, ¿no? A ver, ahí va la pregunta para Charly Cardoso del PRO, si realmente hay dos modelos y, digamos, estos planteos de campaña de la gente del Frente para la Victoria, hablando de lo que va a hacer Macri, escondiendo a los ministros de Economía, que va a devaluar, bueno. ¿Cuál es el panorama y si realmente la opción es esta? ¿Son dos modelos tan distintos? ¿Puedo arrancar con una corrección? Sí. Cambiemos. Cambiemos. Claro, Unión Profederal es una parte de Cambiemos. Pero es como Mauricio. Le dicen Mauricio, pero es Macri. Cambiemos, le dicen Cambiemos, pero es PRO. Cambiemos. No, porque hay radicales, coalición cívica, somos muchos los peronistas que estamos trabajando en el espacio, por eso somos muy respetuosos a la hora de insistir con Cambiemos, ¿no? Bueno, primero, destaco que se haya realizado el debate, que haya tenido los puntos de rating que tuvo, porque además mucha gente lo siguió por internet, otros lo siguieron por radio porque estaban viajando o porque habían salido a tomar unos mates y no llegaron a la casa a tiempo para verlo por tele. O sea que el interés que se generó, que se suscitó, fue muy bueno y me parece que se marcó una raya. ¿No hay marcha atrás? Con el tema... ¿Siempre va a haber debate? Y sí, ya está. Dimos un paso. A ver, nosotros proponemos que haya un diálogo y un consenso político distinto. No puede ser que el presidente de la Nación no hable con los gobernadores. No puede ser que la obra pública se reparta según el grado de amistad que haya entre el poder central, las provincias, los municipios y las comunas, sino que tiene que llegar esa ayuda en obras, en planes que tengan que ver con generación de empleo, según las necesidades de cada región del país. Ahí tiene que haber verdadero federalismo. Vamos al caso de Rosario. No recibimos un solo plan Argentina Trabaja, uno. Un solo plan Agua más Trabajo, un solo plan Cloaca más Trabajo. Granadero Baigorria, que está cruzando el control porque su intendente, en uso de dudosa licencia, es amigo de Julio De Vido, ha podido pavimentar algunas calles 3 veces. Y Capitán Bermúdez, que está pegadito a Granadero Baigorria, no tiene esa suerte, no tiene esa prerrogativa. Entonces, me da la sensación que tenemos que fomentar el diálogo. El Congreso tiene que ser otra cosa. No tiene que ser una escribanía de la Casa Rosada. Tiene que haber diálogo, como por ejemplo lo hubo en la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los diputados del Frente para la Victoria. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Mauricio Macri, jefe de gobierno, se convivió, las principales leyes salieron adelante, como han pasado en el Consejo Municipal de Rosario. A ver, construir consensos a partir del diálogo y no de
cerrarse, de encapsularse. Esa es una de nuestras principales propuestas que tiene que ver con la unión de los argentinos. A ver, hay algunas cosas que tienen que ver con las formas que en general los partidos políticos que se oponen al proyecto del Frente para la Victoria critican o cuestionan en relación a las formas. Otras en relación a tratamientos de leyes o cómo se han discutido en el Congreso de la Nación. Ahora, fuera de eso, hoy la preocupación más grande de la gente pareciera es dólar. ¿Y qué va a pasar? Porque, lógicamente, impacta en la economía, impacta en los precios, en la vida cotidiana, ¿no? E inseguridad. ¿Por qué? Frente a estos dos temas, el santafesino o el rosarino, porque estamos acá, tiene que optar por Scioli o tiene que optar por Macri. Sí, vuelvo a algunos de los planteos que hacía Carlos recién. Y después les pregunto alguna autocrítica. Digo, ¿qué se critica el Frente para la Victoria? Por supuesto. ¿Qué se critica? Es muy bueno el planteo que hace sobre la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque de esa legislatura tan dialoguista se vetaron más de 200 leyes, algunas importantísimas, y que hoy Macri, por ejemplo, reivindica, que es, por ejemplo, la fertilización asistida, ¿no? Entonces, mucho diálogo, mucho piqui, pero después cuando hay que promulgar las leyes se vetan. Entonces hay que primero de alguna manera, cuando hablamos de institucionalidad, fijarse qué hizo cada uno. Y con respecto a las preocupaciones de la inmensa mayoría de la sociedad, creo que no es el dólar, sino en todo caso el salario. Y la propuesta del Frente Cambiemos es claro en ese sentido, más allá de que hayan intentado durante todo este tiempo esconder a sus economistas. Uno de ellos va a ser, en caso de ganar, ministro de Economía. Todos sabemos quién va a ser la ministra de Economía si gana Scioli, que es Batakis, y todos sabemos lo que va a hacer en el corto y en el mediano plazo, que es apostar, repito, al mercado interno, apostar al consumo popular. En estos días estuvimos trabajando con muchísimos gremios de la ciudad de Rosario y muchos de ellos nos decían, aún con grandes reclamos, y acá puede venir una autocrítica fuerte, con grandes reclamos sobre algunos puntos que, por ejemplo, que tiene que ver con elevar el mínimo no imponible al ingreso, al impuesto a las ganancias. Scioli marcó una diferencia en el debate. Bueno, por eso. Debate conmigo, no con lo que... Está bien, pero yo me hago cargo también de alguna manera, porque vos me lo pediste, de hacer algún tipo de autocrítico. Modificación a ganancias. El tema de las ganancias, pero digo, me decía un dirigente de la bancaria, ¿no? Un gremio que ha tenido... fuertes reclamos en contra de ganancias. Fuertes reclamos, pero además que ha tenido recomposiciones salariales y paritarias muy buenas, ¿no es cierto? Han logrado, por ejemplo, la participación en las ganancias de las empresas en las últimas paritarias, ¿no? Y nos plantean, preferimos discutir ganancias con un proyecto político que, aún con todas las cosas que tenemos para criticarle, va en el rumbo de generar trabajo, de generar empleo, de dejar que discutamos en paritarias libres con los patrones y con la intervención del Estado en función de garantizar el salario, que tener que discutir con un gobierno liberal que de alguna manera termine dejando a cientos de compañeros en la calle. La crítica es no haber planteado lo de ganancias antes, o lo de la jubilación. La crítica tiene que ver, la autocrítica tiene que ver con que posiblemente ese haya sido uno de los reclamos que se debería haber atendido con mayor premura. De todas maneras, yo creo que hoy el gran problema y la gran deuda de resolver, y por eso planteé lo del Ministerio de Economía Popular, que es una propuesta que tomó de nuestro candidato, de nuestro precandidato en su momento, Jorge Tayana, que ha tomado Daniel Scioli. El Ministerio de Economía Popular tiene que ver con ese 30% de argentinos que trabajan en la informalidad y que, a diferencia de los trabajadores formales que le pueden pelear claro, en la inflación, no pueden. Ahora, evidentemente, la resolución de ese problema va a ser ensanchando la economía y no enfriándola, ¿no? Carlos, bueno, lo mismo, ganancias. El tema económico en general. Nosotros, y nadie me parece, tiene que creerse el único capaz de poder solucionar los temas de una sociedad desde una posición política. Entonces, Duhalde le dejó a Kirchner cosas en marcha. El plan Jefes y Jefas, que después se transformó en la asignación universal por hijo, le dejó un piso de retenciones provisorias para atender la emergencia social, tuvo la valentía de salir del 1 a 1. Kirchner, sobre esa base, hizo cosas buenas. El tema de la Corte, el tema de haber
impulsado la derogación del punto final y la obediencia debida, y ahora voy a la economía, haber apostado a solidificar las reservas del Banco Central. Reservas del Banco Central que cuando murió Néstor Kirchner y Cristina Kirchner asume su segundo mandato, fueron pulverizadas por las políticas económicas de Guillermo Moreno y de Axel Kicillof, por el capricho del cepo al dólar, por no haber sincerado las variables de la economía, por haber devaluado. Axel Kicillof asume devaluando 2 devaluaciones del dólar oficial. Ahora tenemos toda una canasta de dólares, desde el productor agropecuario, que 9 menos 35% de retenciones tiene un dólar a 6 pesos. Pero los alimentos los compramos a 9. Si evalúan. Hasta un dólar de 16 pesos, porque la gente ahorra en dólares, porque sigue sin confiar en el sistema financiero argentino. Sigue sin confiar en el sistema financiero argentino. ¿Por qué? Porque a un secretario de Comercio se le ocurrió convencerle a la presidenta que había que ponerle un cepo al dólar. Entonces, una buena acción de Néstor Kirchner, que fue haber solidificado las reservas del Banco Central, las explotaron, las destrozaron, las reventaron. Por eso nosotros decimos, porque además, vos sabés bien, Florencia, cuál es nuestra forma de plantarnos ante la política. No decir que todo lo que estuvo atrás nuestro está mal. Para nada. Por eso te estoy diciendo virtudes de Duhalde, te estoy diciendo virtudes de Kirchner, e incluso si nos ponemos a hilar fino, te digo virtudes del gobierno de Cristina. No nos creemos imprescindibles, ¿sí? Muy bien. Todas las virtudes del gobierno de Cristina. Después les pregunto por inseguridad que quiero... Todas las virtudes del gobierno de Cristina votaron en contra. De todas las leyes que hoy reivindican, votaron en contra en la legislatura, en el Congreso Nacional, o se abstuvieron o se escaparon por la tangente, no participaron de la sesión. 2 años el Congreso estuvo cerrado. Para no tener que votar. Cuando no tenía la mayoría. Cuando el Grupo A manejaba el Congreso. 2 años. Con respecto a la cuestión del dólar, creció el dólar, o en todo caso, sí, tuvo un alza del 232% del 2003 hasta ahora, de 3 pesos y algo a 9 pesos y algo. El salario mínimo, 1.700 creció. Entonces, ¿de qué devaluación me hablan? Devaluación es la que quieren hacer de un día para el otro y hacer que el salario de los trabajadores, de los que viven del mercado interno, valga un 60, un 70% más. Y de herencia, ya que estábamos hablando de herencia, la peor herencia que le dejaron gestiones anteriores a Néstor Kirchner es el correo. Hoy se cumplen 12 años de que Néstor Kirchner recuperó para el Estado argentino y para los trabajadores el correo que Mauricio Macri había vaciado, destrozado, echando a 10.000 trabajadores y que tenía déficit. Al año de la gestión del Estado Nacional, para demostrar que el Estado puede gestionar y puede gestionar muy bien, a diferencia de algunos empresarios saqueadores, al año tenía un superávit de 100 millones de pesos anuales. Están claras las dos posiciones económicas. Yo quiero cerrar el tema porque... Un pequeñísimo detalle. 10 segundos. El político en actividad más liberal de la Argentina y que fue candidato de Menem y de Cavallo de manera consecutiva es Daniel Scioli. Bueno, vamos con quiero hacer, son discusiones políticas calientes. No, pero con Eduardo sabemos cuáles son los límites de respeto. Vienen los dos del peronismo, además. 1 minuto para cada uno del tema seguridad, porque es una preocupación también, además de lo que es la situación económica, una preocupación que se ve claramente y en lo cotidiano en cualquier ciudadano al que uno le pregunte. ¿Por qué Scioli mejor para seguridad que Macri? ¿Por qué Macri mejor para seguridad que Scioli? Bueno, básicamente porque promueve la estabilidad social, el crecimiento, el desarrollo. Hay políticas de seguridad que tienen que ver con la posibilidad de seguir creciendo y de alguna manera morigerar los grados de desigualdad que aún tenga la sociedad argentina, y después política concreta que tienen que ver con la previsión y el combate, y en ese sentido Daniel Scioli ha propuesto una Agencia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Tiene en su gabinete, porque también ha mostrado quiénes van a ser sus cartas fuertes, a Sergio Berni, que tanto ha hecho por la ciudad de Rosario y tanto ha colaborado, y desde esa experiencia se para plantearle, en este caso a los rosarinos, pero a los argentinos todos, su plan de seguridad. Carlos. Bueno, proponemos un compromiso del gobierno nacional, las provincias y los municipios de combate frontal al narcotráfico, la creación de una agencia contra el crimen organizado, no solo el narcotráfico, sino otros crímenes complejos como la trata y demás, darle todas las herramientas al
Poder Judicial para que pueda llevar adelante esa tarea con claridad y básicamente encarar el tema desde lo social y también desde la política de seguridad. En ese caso, ser absolutamente firmes y no dar un paso atrás. Es una demanda concreta y clara de toda la sociedad. Bien, gracias a los dos. No, gracias por la invitación. Un montón. Muchas gracias. Dos referentes políticos, uno por Cambiemos y el otro por el Frente para la Victoria, de cara a lo que va a ser el domingo, que hay que optar. Trate de no optar en blanco. Seguimos con más.